Y hoy toca abrir una nueva caja de materiales de arte. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a abrir esta caja. No sé si habréis visto ya algo por Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, pero no creo, porque en el único sitio que yo he dejado esto ha sido en la parte de miembros de la comunidad, donde estoy dejando fotos, algún vídeo extra, etc. Entonces, bueno, si todavía no sois miembros, lo tenéis ahí abajo y os podéis unir y disfrutar de todo este contenido extra, pero como ya os dije, el canal va a seguir exactamente igual y eso es solo pues un extra más que podéis disfrutar y que yo estoy esforzándome por mantener. Bueno, esto es parte de mi regalo de cumpleaños, una vez más, sí, de mi autorregalo de cumpleaños. Y no sé en qué día voy a estar subiendo esto, pero ha tardado bastante en llegar. De hecho, yo hoy no pensaba grabar ningún vídeo, pero me ha llegado esta mañana y es que no puedo esperar a abrirlo y lo quería abrir aquí. Así que, pues, vamos con la apertura. Es un pedido de la página Vicente Piera, de la tienda Vicente Piera, es vpiera.com, bueno, no sé si lo veis por ahí. Lo hice en Semana Santa. Entonces, pues al ser en Semana Santa, se retrasó todo bastante, pero no importa, porque ya está aquí y ya lo puedo disfrutar. Es la primera vez que pido a esta página. Una amiga mía compra bastante en esta tienda porque ella tiene una cerca. La tienda está en Barcelona, en Tarragona. Aquí no tenemos, pero bueno, mejor, porque sería un peligro. Entonces, de todas formas, yo desde hace un año todo lo estoy comprando online. Decidme lo que queráis, pero todo lo estoy comprando online. No me apetece encerrarme en tiendas con gente y no me va a apetecer hasta que no estemos todos vacunados. Voy a ver lo que hay aquí porque hay una cosa en concreto, bueno, hay dos cosas que tengo muchas ganas de ver. La caja se abre así. Me ha costado un montón cortarle el celo, porque pensaba que era una caja normal y no. A ver qué hago con esto que no me haga sombra. Aunque me gusta más que sea así porque así la voy a poder aprovechar para cosas. Bien, ¿qué hay aquí? Esto creo que sé lo que es. Así que... Uy. Me lo iba a dejar para el final, pero creo que lo voy a abrir ahora. Porque ese ruido no me está gustando nada. Esto espero que no esté como sospecho que está. Es una paleta. Bueno, hay bastantes paletas en esta caja. Podríamos decir que es la caja de las paletas. Porque quiero hacer de hecho un vídeo sobre paletas y bueno, porque me quería una cosa de estas, sinceramente. Y vi que estaba en AliExpress esto también, pero me daba un poco de miedo pedirlo porque el viaje... Me daba miedo el viaje y bueno, creo que tenía razones para que me diera miedo el viaje. Voy a sacarlo, pero me temo que se ha roto. Ahora me pondré en contacto con ellos y supongo que me lo cambiarán. Sí, se ha roto. ¡Ah, qué rabia! A ver cuáles son los que están rotos. Bueno, este no está roto. Lleva este papelito. Este tampoco parece estar roto. Este está roto. Bueno, está roto. Este también está roto. Este está bien. Y este también está bien. Bueno, nos hacemos una idea de lo que era. A ver, esto es, lo vi en un canal y me gustó mucho y lo busqué, pero ya os digo que lo encontré en AliExpress y me daba miedo que pudiera pasar pues justamente lo que ha pasado. No sé si lo venderán por aquí por Valencia en alguna tienda física, la verdad. Yo la primera vez que lo vi fue en ese canal, es uno de esos canales que solo tienen música. Si lo encuentro os lo dejaré por abajo. Entonces es una paleta que se puede dividir en varias bandejitas. No sé si alguna será el culo. No, parece que las del culo no tienen. Esta sí que es diferente, es redonda y estas tienen, ¿veis? Tienen la base así. Entonces puedes poner una encima de otras y lo guardas. Y es una paleta de porcelana
de porcelana o de cerámica, no, bueno, básicamente. Y nada, para hacer mezclas y eso. Pero pues me ha llegado rota. Así que pues ya os contaré, porque imagino que me la tendrán que cambiar o algo. O igual me puedo quedar con esto, lo que está entero, y me devuelven el dinero, o no lo sé, ya os contaré. De momento no la voy a estrenar y las ganas que tenía. Era una de las cosas que más ganas tenía de recibir de este paquete. Ha sido un fail. Bueno, no importa. A ver, lo bueno de haberla comprado en esa tienda es que imagino que no habrá ningún problema en que esto me lo cambien. Si esto lo hubiera comprado en AliExpress y llega roto, pues no sé lo que hubiera pasado. Yo nunca he devuelto nada en AliExpress. Bueno, ya habréis visto, bueno, no sé si lo habréis visto ya, el vídeo de problemas en AliExpress, y nunca he devuelto nada. Hay trocitos de... Bueno, esto lo voy a dejar por aquí para llevármelo y a ver qué pasa. Bueno, da igual, voy a seguir con las paletas, va. Esta también es de cerámica, pero esta no suena. Oh, la florecita. Bueno, yo os había dicho que yo tenía una paleta de cerámica. Tengo aquí la pequeña. Esta fue la que compré pensando que era esta. Y ya os había comentado que yo tenía una como esta y pedí esto pensando que era esta, pero no miré el tamaño y me llegó esta miniatura. Y luego me compré esta otra, que a ver, que está muy bien, la verdad es que me gusta mucho, pero quería una también de este tamaño. Entonces, pues nada, ya está aquí, aprovechando que la tenían allí en la tienda y que no era muy cara, pues me la compré también. Y seguramente me compraré alguna más, porque esto siempre es práctico. Y luego he pedido esto, que esto ha sido súper barato, no sé si valía 1,50 € o algo así, que es una paleta de plástico. Es una cosa muy simple. Tiene, ¿veis? Bueno, tiene aquí también para coger con el dedo, incluso para meter pinceles. Bueno, no está mal. Y nada, simplemente una paleta de plástico de este tipo, porque no tenía ninguna. No creo que la vaya a usar, pero sí que ya os he dicho que voy a hacer un vídeo sobre tipos de paleta, porque me habéis preguntado, y era un tipo de paleta que no tenía este tipo de paleta. No es tan guay como otras que venden ahora, esto es súper simple, pero por ejemplo, pues esto puede servir muy bien para muestras. Mi amiga Marta y yo coleccionamos acuarelas, bueno, ella de momento no, de momento. Y yo me compro X acuarelas y ella se compra otras, y nos podemos mandar en esta caja pues muestras para que ella pruebe las mías y yo pruebe las suyas, porque esto vale 1 euro, creo que cuesta 1,60 € o algo así. Entonces tú lo cierras, lo envuelves, lo dejas secar, porque si no va a ser un desastre, y lo mandas por ahí, y mola mucho para eso. Entonces, bueno, aparte de que no tenía un tipo de paleta como este, pues la pedí también, pues porque nunca se sabe. Igual a mi amiga Marta le entran las ansias y intercambiamos acuarelas. Bueno, ¿qué otra cosa he pedido? Uy, juraría que lo había pedido más grande. Pensaba que lo había pedido en A4 y lo he pedido en A5. Pues mira, me he equivocado. He pedido un blog de Winsor & Newton, que es 100% algodón. No es que me hiciera falta, porque bueno, si habéis visto todos mis pedidos, pues habréis visto que tengo bastante papel. Pero quería un papel que fuese algodón de verdad, o sea, que estuviera comprobado que era algodón. Y este es algodón. ¿Por dónde está? Ah, vale, es por aquí. Está encolado por las 4 partes y pensaba, le estaba buscando por aquí la apertura para luego despegar las hojas, pero la tiene aquí en la esquina. Entonces es de esos que cuando terminas le metes lo que sea por aquí y lo sacas. Y pensaba que lo había pedido en A4, pero no, lo he pedido en pequeñito. Bueno, da igual, es más manejable. Así que quería comparar esto, que sí que es algodón 100% y que está comprobado que lo es, con lo que yo compré en AliExpress, que dice que es algodón, pero vete a saber lo que puede ser. Obviamente el precio de este no tiene nada que ver con el precio de los otros. De hecho, creo que estaba ahí en la pegatina. 20,40 creo que ponía. Claro, 20,40, un blog de A5,
prácticamente, o B5 más o menos, era un B5, y los otros me costaron 13 euros en A4 entonces, y 7 euros en A5. Entonces, bueno, pues a poco que se parezcan, se van a amortizar. Hombre, me gusta mucho la textura de este, me gusta mucho. Está en A4 y en A3, pero en A3 ya era para mí prohibitivo. Y las dos últimas, bueno, las dos últimas tampoco, porque hay varias cosas aquí dentro. Lo primero que os quiero enseñar, en fin, esto. Ya visteis uno como este hace no mucho y esta vez es el estuche negro. Yo le voy a proponer a Škoda que haga un estuche rosa. A ver, no tiene que ser rosa, rosa, puede ser burdeos, que es más elegante, pero se lo voy a proponer y que ponga un pincel tipo pluma dentro. Bien, ¿qué pinceles lleva? Bueno, lleva estos tres. Lleva este, que creo que no voy a usar, el versátil número 16, redondo. Este es muy grande. Lleva este, que es por el que lo he pedido. Me gusta mucho lo que es la madera. La verdad que esto no sé si es madera o es resina o algo así, no lo sé. Esto tan cortito, pero me gusta mucho, es como marrón. Mira, bueno, podría hacer zoom, ¿no? No es negro, pensaba que sería negro, pero no. Es como si fuese, pues eso, madera. Mis pinceles de óleo, que tienen este tipo de dibujo en la madera, pues se parece a eso. Este es el pincel que yo quería, el plano del número 12. A ver, a mí me gusta mucho el del número 14, que es este, pero tampoco va a haber tanta diferencia entre uno y el otro. Qué blanquito está. Bueno. Y luego lleva esto, que es una cosa muy extraña, que es, no sé, mirad. Yo esto no sé para qué sirve. No tengo ni idea. Supongo que es para dibujar flores o algo así. ¿Me voy a tener que coger un curso de acuarela botánica en doméstica? Pues igual, para sacarle partido a este pincel. A ver, me lo he comprado por este exclusivamente. Los pinceles de viaje de los estuches son exclusivos de los estuches. De hecho, sueltos solo tienen algunos redondos y no todos los modelos. Tienen de los de pelo natural que cuestan una pasta, tienen los perla en redondo en algunos tamaños y no sé si es el Prado o el versátil, algo así, pero todos los redondos. Yo creo que este me va a gustar más que el que tengo, el último, porque el último no me está gustando nada, es demasiado largo, no me cabe en ninguna parte, no sé qué hacer con él, demasiado grande para los formatos pequeños. A lo mejor este se puede aprovechar un poco más. Y ya os digo, yo haría uno color burdeos, color rosa, lo haría rosa. Y dentro pondría un pincel tipo pluma, sin ningún tipo de duda, del número 10, maravilloso, porque es que lo voy paseando por ahí y lo voy a romper. Se me va a romper al final. Un pincel tipo pluma y yo qué sé, uno de estos y no sé qué más, pero ese seguro, o 3 pinceles tipo pluma, pero es que el pluma creo que es a partir del 10 que los sacan, entonces 10, 14 y no sé qué, pues no tendría sentido, porque además es que el 10 es perfecto. En fin, que voy a hacer una combinación entre este estuche y el otro para llevarme mis pinceles. ¿No me caben todos en uno? Pues no. ¿Me voy a tener que llevar 3? ¿Me los voy a llevar todos? Pues seguramente. Y lo último está aquí dentro. Y vamos a ver. Bueno, lo primero que voy a sacar, están aquí. Esto ya sabéis que lo esperaba. Son 2 pastillas de... ¡Mira! ¡Burdeos! Es una señal del destino. No, había pedido esto que se llamaba Claret, pero resulta que Claret es Burdeos. No lo sabía. Y yo volviéndome loca buscando una tinta de Robert Oster que decían en YouTube que se llamaba Claret y yo no la encontraba. Pues debe llamarse Burdeos. Pues eso, son las 2 pastillas que estaba esperando, que por cierto, pues ya creo que voy a probar uno de los... No lo voy a probar porque le tengo que quitar la cola. Pero estas son las 2 pastillas que estaba esperando, que ya sabéis que las estaba esperando
desde hace 1000 años. De paso os voy a enseñar mi nueva adquisición. Me he comprado una lupa. ¿Por qué? Porque me dejo los ojos para ver los nombres y los números de las pastillas. Ahora creo que está muy amarilla, ahora está muy azul, ahí. Ahí. ¡Ah, oh, qué maravilla! Bueno, no sé si veis algo aquí. A ver, aquí no hay problema porque yo os acerco la pastilla y punto. Pero yo no las veo. Índigo. Índigo, esta es el... Uf, pues sí que llevaba estos pigmentos. PBK7, PB15 y PV55. Tiene 2 estrellas, milagro. Una pastilla de White Nights que no tiene 3 estrellas. ¿Y dónde está el código? Aquí, el 516. Y luego, ¿este tiene una estrella? No, no puede ser. ¿Una estrella? PR12. ¿Están aquí las estrellas o yo estoy mirando donde no debo? No, están aquí. PR12, una sola estrella y transparente. Y este es el número 325. Y el color es burdeos. Mi maravillosa lupa. Bueno, a vosotros os los voy a acercar aquí, que lo vais a ver, porque yo creo que en la lupa no habréis visto nada. ¿Veis? Ahí está. Este es el código, ya sabéis, las tres últimas cifras es el código 516 y luego aquí están los datos. Aquí dice que tiene 2 estrellas. Solo 2. Qué raro me parece. E incluso este me parece más raro porque dice que tiene solo una. Y el código es este de aquí. Da igual, de todas formas las White Nights y yo no sé si somos compatibles. Vamos a quitar la lupa de en medio. Y lo que voy a hacer es coger... ¿Os acordáis de aquella tabla que hice en aquel directo? Que lleva esperando estas 2 muestras, estas 2 pastillas desde aquel directo. Entonces, pues ahora las pondré. Primero voy a sacar esto de aquí, que son un montón de lápices. Son preciosos. Reconozco que los he cogido por el diseño. Mirad. Son, no sé cómo se debe decir esto, Caran d'Ache, no sé, Caran d'Ache. Luminance, aquí está. Luminance y luego aquí están los colores. Sepia, este es plateado y el resto son blancos. Qué raro, ¿no? Bueno, igual es que el sepia es plateado, igual es que han cambiado el modelo o algo. Sepia 10%. Este es el rosa antraquino no sé cuántos. Anthracinoid Pink. Este es uno que todo el mundo dice que van a descatalogar y que me parecía muy guay, es como un coral y me he comprado 3. 571. Este es el 571. Y este es el 902. Luego este es el Slate Grey, pero yo había pedido el Grease Paint. Juraría que había pedido el Grease Paint. Igual me confundí, igual estaban uno encima de otro y me confundí. Pero juraría que había pedido el Grease Paint al 60% y el Grease Paint al 30%. De hecho, aquí tengo el Grease Paint al 30%. Grease Paint al 30%, pues igual con este me confundí y cogí el Slate Grey este. No sé. Este es de Faber-Castell, creo, sí. Este es de Faber-Castell, de los policromos, que son los que usábamos en Bellas Artes. Y este es un color con el que yo hacía bocetos. Y entonces, de los que luego pintaba. Entonces desaparecía muy bien de esta línea. Claro, está este que se parece mucho a esto, que por eso cogí estos. Pero luego no puedo resistir coger este porque además era más barato. Dije, voy a cogerlo a rememorar viejos tiempos. Y lo cogí. Luego tengo el rosa Hibiscus Pink 0,94. Prime Rose 242. Este tampoco me suena. Yo creo que había cogido el Apricot. Pero bueno.
Juraría que había cogido el apricot de un amarillo tan claro. No sé. El Van Siena al 10%. O sea, cogí el sepia y el siena tostada al 10%. El sepia al 10%, el siena tostada al 10%. Violet Pink, este sí que lo cogí. Y el berenjena claro, que es el 0,95. Y voy a mirar una cosa, porque hay dos colores que no. El Slate Grey y este, no. Claro, ¿dónde está el pedido? Porque hace como 1000 años que lo hice. Rosa, berenjena claro, color primavera. Pues ese debe ser este. Pues eso es que yo me confundí. Gris Paint a 30% y Gris Paint. No, o sea, Gris Paint al 30% está aquí, pero aquí está el Slate Grey, no está el Gris Paint. Bueno, creo que con el Gris Paint se han equivocado, pero da igual. El primavera, pues no sé, eso es que yo me confundí, porque yo quería el apricot, no quería el primavera, porque este amarillo tan claro, ¿qué hago yo con eso? Pero bueno, que tenía ganas de probarlos. Voy a probarlos un poco. ¿Dónde? Pues no es el color que yo esperaba. No. Hombre, no es tan diferente. Pero sí que lo esperaba más rosa y menos coral. Bueno, da igual, como lo van a descatalogar. A ver el Slate Grey este. Este es más azul. Hibiscus Pink. Con este tengo muchas esperanzas. Oh, qué bonito. Bueno, el primavera este no se ve, obviamente. Igual, no sé, para poner encima o algo. El siena tostada. Oh, qué bonito. Se parece bastante a este. Muy chulo ese. El Violet Pink. Bueno, no he hecho una mala selección y este es el berenjena claro. Y este es el sepia, que es también una especie de gris. Bueno, me gusta, a excepción de este que me parece que me desentona y esto que quizá pues no era lo que esperaba más algo como esto, pero todos estos, quitando este que me he equivocado, que yo quería ese apricot, todos estos me gustan, tienen unos tonos que están bien. Bueno, de todas formas yo este lo quería pues eso, para hacer bocetos. Entonces no sé cómo funcionará, igual no funciona como yo espero, pero bueno. Me lo llevaré y probaré. Pues los lápices de colores, y ahora voy a llenar mi tabla de acuarelas y ya estará todo. Bueno, la verdad, como les tengo que escribir por la cosa esta, pues igual les digo lo del lápiz. Este es el claret, el Burdeos. Lo voy a poner a esta parte. Bueno, no está mal el color. Me he salido. Pues no era un color como para salirse, pero bueno, como es el último, tampoco pasa nada. Y el índigo, que debe ser parecido al Gris Paint, que no sé dónde está, por cierto. ¿Dónde está el Gris Paint? Ah, está aquí. Qué clarito. No, este Gris Paint tira más a gris, porque hay algunos que se parecen mucho al índigo. Algunos Gris Paint. Bueno, veis que todos los que tengo tienen 3 estrellas y este va a tener 2 y este 1. Sí, bueno, es el color que esperaba. El azul, este oscuro. Obviamente cuando se sequen, pues supongo que se aclararán. Pero ya están aquí. Y ya está aquí toda mi colección de acuarelas White Nights.
Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme ahí abajo si utilizáis estos lápices, porque tengo bastante curiosidad, y cuáles son vuestros colores favoritos. Mirad, qué bonitos. Qué bonitos. Este me gusta, la verdad. Me gustan bastante. Yo tenía algunos de estos, pero no sé ni dónde estarán. Y bueno, y estos es que el diseño es muy bonito, pero la verdad es que no sé qué voy a hacer con ellos, porque yo nunca he sido de pintar con lápices de colores, ni creo que se me dé bien, pero bueno, por probar. Y por probar tampoco sé si he elegido unos colores muy adecuados, así que... Decidme ahí abajo qué pensáis. Voy a quitar esto de en medio porque me estoy manchando. Pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que como siempre le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. No sé qué hacer con este dedo. Porque bueno, la maldición de YouTube ha vuelto y no os podéis imaginar con qué fuerza ha vuelto. Era algo que yo me esperaba porque con el cambio de la temática pues sabía que podía pasar algo como esto, pero bueno, imagino que cuando deje de marcharse la gente que vino aquí por exclusivamente los bolis de 3 euros, pues ya empezaremos a ver una evolución en el canal y no este frenazo brutal que ha habido porque casi nos abandona más gente. No, en realidad no. Entre el porcentaje de abandonos y de gente que se une siempre es en positivo, pero no tan en positivo como los 1800 seguidores mensuales que estaba teniendo hace unos meses. Pero bueno, YouTube es así y sabía a lo que me arriesgaba, así que compartid el canal porque yo creo que a partir de ahora todo va a molar mucho más y en cuanto nos abandonen todas las de papelería, esto volverá a la normalidad. Pero bueno, pues eso, qué paciencia. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata que en cuanto se marchen todos los de papelería y la cosa vuelva a funcionar, yo creo que estará cerca, aunque no sé si lo conseguiré en 2021. Hay que ser realistas y en 2021 lo veo un poquito complicado, pero bueno, nunca se sabe. Porque en YouTube unos días estás consiguiendo 2000 seguidores mensuales y al siguiente 200, así que en fin, qué maravilloso es YouTube y cómo nos quiere. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa me podéis seguir en Twitter porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llevará ya un rato por aquí por pantalla. Ahí también tenéis abajo la lista de correo donde también aviso, mi blog, no sé, yo aviso por todos los sitios que puedo porque YouTube decide que no os interesan mis vídeos, incluso aunque estéis suscritos. Así que me lo tengo que currar mucho. En fin, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!